A lo largo de la historia, hemos escuchado de personas que atraviesan accidentes terribles, caídas violentas o situaciones extremas, y salen de ellas sin un solo hueso roto. Para algunos, esto parece simple suerte o buena condición física. Pero cuando observamos estos casos desde una perspectiva más profunda, especialmente desde el conocimiento esotérico y la sabiduría antigua, descubrimos que hay algo más poderoso en juego. Las escrituras bíblicas, lejos de ser solo relatos simbólicos o religiosos, contienen claves ocultas sobre el cuerpo humano, su energía y su relación con lo divino. Y uno de esos secretos tiene que ver directamente con la estructura ósea. Samael Aun Weor enseñaba que el cuerpo físico es solo una manifestación densa de estructuras más sutiles. El esqueleto humano, más allá de su función biológica, representa un canal de energía, un símbolo de fortaleza espiritual y una arquitectura sagrada diseñada para sostener no solo al cuerpo, sino al alma encarnada. Cuando esa alma se encuentra en equilibrio, alineada con la voluntad superior, protegida por la vibración del espíritu, su estructura ósea puede volverse inviolable. La Biblia menciona, en referencia al Cordero Pascual, que ni uno solo de sus huesos será quebrado, y más adelante se repite esa misma afirmación respecto al cuerpo del Cristo. Esto no es casualidad ni metáfora vacía. Es una pista clara de una verdad oculta. Hay quienes, por su vibración, su nivel de conciencia o su conexión espiritual, desarrollan una resistencia física que no puede explicarse solo con ciencia médica. En este video, vamos a explorar en profundidad esa conexión. Descubrirás cómo ciertas personas acceden, consciente o inconscientemente, a esta protección divina, y qué puedes hacer tú para fortalecer tu propia estructura espiritual y física desde el conocimiento más antiguo y sagrado. La relación entre el cuerpo físico y las leyes espirituales ha sido ignorada por la mayoría durante siglos, pero es esencial para entender por qué algunas personas parecen estar protegidas incluso en los momentos más críticos. El cuerpo humano no es solo carne y hueso. Es el templo vivo del espíritu, un vehículo sagrado cuya estructura responde a fuerzas invisibles. Cuando estas fuerzas están en armonía, el cuerpo responde de forma diferente ante el trauma, el peligro o el desequilibrio. Y es precisamente ahí donde empieza a revelarse la verdad que tantos han pasado por alto. En la Biblia, cuando se menciona que ni un solo hueso del Mesías sería quebrado, se está haciendo referencia a un estado de pureza y conexión divina tan elevado, que ni siquiera las leyes del dolor o la destrucción física pueden actuar de la manera habitual. Esta no es una promesa mística vacía, sino un principio energético profundo. El esqueleto representa la estructura de la verdad interior. Y cuando alguien vive en verdad, en coherencia con su propósito espiritual, esa estructura se vuelve casi indestructible, no por fuerza muscular, sino por vibración. Samael Aun Weor hablaba del cuerpo vital como el molde energético del cuerpo físico. En este cuerpo vital están impresas las energías que sostienen los órganos, los sistemas internos y también los huesos. Si el cuerpo vital está fuerte, limpio, sin bloqueos, sin interferencias psíquicas o emocionales, entonces la materia responde con fuerza, resistencia y equilibrio. Por eso, muchas personas que meditan, que oran con sinceridad, que se alimentan con conciencia y que cultivan su mundo interior, parecen tener una protección invisible a su alrededor. No es magia, es vibración, es ciencia espiritual. Muchos de estos casos se dan en personas que no necesariamente profesan una religión, pero que viven con rectitud, con paz interior, con una entrega auténtica al servicio o al bien común. Esa actitud genera un campo energético alrededor del cuerpo que actúa como escudo, como filtro y como contenedor. Y dentro de ese contenedor, los huesos, que son el eje de esa estructura, permanecen estables y sólidos, como si estuvieran reforzados por algo más que calcio. Lo interesante es que incluso algunos estudios científicos modernos han empezado a observar lo que llaman resiliencia ósea inexplicable en personas con estilos de vida particulares. Individuos que deberían haber tenido fracturas por la magnitud de un impacto,
pero cuyos exámenes muestran una integridad perfecta en sus huesos. Algunos lo atribuyen al azar, otros a genética, pero lo cierto es que existe un patrón común. Estas personas suelen vivir con bajos niveles de estrés, con hábitos más naturales y una vida interior más rica que el promedio. La ciencia aún no se atreve a unir estos puntos, pero las tradiciones antiguas sí lo hicieron. Y Samael Aungwiel lo explicó con claridad. El ser humano que trabaja en sí mismo se transforma en una piedra viva. Y esa piedra no se rompe. El hueso es la piedra del cuerpo. Si el alma está alineada, los huesos también lo estarán. Si el alma está fragmentada, los huesos se vuelven vulnerables. Ahora, te invito a reflexionar. ¿Cómo está tu estructura interna? ¿Vives en coherencia o arrastras conflictos que debilitan tu energía? ¿Estás conectado con la fuente de vida o distraído por el ruido del mundo? Deja tu comentario compartiendo cómo cultivas tu fortaleza interior. Queremos saber de ti, porque esta verdad no debe quedarse en la teoría. Debe convertirse en experiencia. Y para eso estás aquí. Para recordar que el cuerpo y el espíritu no están separados. Son uno. Y ese uno, cuando se armoniza, es invencible. Existe una conexión profunda entre las emociones humanas y la integridad física del cuerpo, especialmente en lo que respecta al sistema óseo. El miedo crónico, la culpa, la tristeza profunda o el resentimiento sostenido afectan la vibración energética del cuerpo vital y al hacerlo, debilitan la estructura ósea. Esta relación ha sido enseñada en muchas escuelas esotéricas, y Samael Aungwiel la abordó desde la raíz, dejando claro que lo que pensamos y sentimos se manifiesta inevitablemente en nuestro cuerpo físico. Es decir, cuando se acumula una emoción negativa no procesada, se cristaliza en forma de tensión o debilidad en zonas específicas del cuerpo, incluyendo los huesos. Por eso, cuando una persona lleva una vida cargada de conflictos internos, contradicciones y negaciones constantes de su verdad interior, su campo energético comienza a fragmentarse. Y es en esa fragmentación donde empieza la vulnerabilidad. Un hueso roto muchas veces no es solo producto de un accidente, sino también de una acumulación de energía desarmonizada que terminó por encontrar una salida física. En cambio, cuando el espíritu está en paz, cuando la mente no es un campo de batalla, el cuerpo responde con fuerza y equilibrio. La energía fluye sin trabas y sostiene cada célula con firmeza. El texto bíblico donde se afirma que ni uno de sus huesos será quebrado no es solo una referencia histórica o profética. Es una ley oculta que rige en quienes han alcanzado un nivel de alineación interna tan profundo que su aura actúa como una armadura espiritual. Esa armadura no es algo que se recibe por fe ciega, sino que se construye a través del trabajo interno diario, el silencio, la meditación, el perdón y la conexión con la verdad interior. Y cuando esta armadura está activa, los huesos, que representan el eje de nuestra estructura física y espiritual, permanecen fuertes incluso en medio del caos externo. Samael Aungwiel enseñó que el ser humano tiene cuerpos sutiles que interactúan constantemente con el cuerpo físico. Cuando uno de estos cuerpos se encuentra en desequilibrio, esa distorsión termina afectando a los órganos o sistemas del cuerpo material. Pero si el cuerpo emocional está limpio, si el cuerpo mental está en silencio y el cuerpo vital está fuerte, entonces el cuerpo físico se vuelve resistente. Y esta resistencia no es solo salud, es protección. Una protección que actúa como un campo electromagnético poderoso, invisible a los ojos, pero absolutamente real para quien ha aprendido a sentirlo. ¿Has notado que hay personas que atraviesan accidentes graves y salen ilesas, mientras otras sufren daños incluso con impactos menores? No se trata de suerte. Hay un patrón energético que responde al estado de conciencia. Cuando una persona está centrada en su propósito, cuando vive con coherencia, su campo energético se densifica, se vuelve sólido, fuerte. Y eso se refleja en su cuerpo físico. El hueso, como símbolo del esencial, se mantiene intacto. Por eso es tan importante revisar no solo lo que haces con tu cuerpo,
sino también lo que cargas en tu mente y en tu corazón. Cada pensamiento, cada emoción, cada intención deja una huella, y esa huella puede ser constructiva o destructiva. Si deseas fortalecer tu cuerpo, empieza por sanar tu mundo interior. Comienza por dejar de cargar lo que no te corresponde, por liberar viejas heridas, por perdonar, por soltar, por respirar conscientemente. Comparte en los comentarios si alguna vez sentiste que tu cuerpo respondió con fuerza en momentos donde otros habrían colapsado. Tu experiencia puede inspirar a otros. Este conocimiento ancestral no debe quedar guardado. Debe compartirse, vivirse, expandirse. Porque cada uno de nosotros tiene poder de despertar esa armadura interna. Y cuando lo logramos, ni un solo hueso puede romperse sin que el alma lo permita. En los antiguos escritos esotéricos se afirma que los huesos son los portadores del recuerdo espiritual, las columnas que sostienen no solo al cuerpo, sino también al alma encarnada. Y este principio se encuentra oculto también en los textos sagrados, donde no solo se menciona los huesos como elementos físicos, sino como símbolos de permanencia, resistencia y verdad eterna. La integridad ósea no solo implica salud, implica conexión con lo esencial. Cuando una persona vive desde su esencia, sus huesos no se rompen, porque no hay división interna, no hay fractura espiritual. Hay personas que han cultivado una conexión tan pura con la divinidad que incluso en los momentos más extremos, su cuerpo responde con fortaleza, no por genética, sino por vibración. La frecuencia energética en la que vive una persona influye directamente en la densidad de su cuerpo físico. Si tu frecuencia es baja, tu cuerpo se vuelve más susceptible a accidentes, enfermedades y fracturas. Pero si elevas tu energía a través de prácticas conscientes, como la meditación, la oración profunda, el ayuno espiritual o la introspección constante, entonces te estás blindando desde adentro. Samael Aungui explicó que el cuerpo humano es una máquina perfecta, pero solo cuando es gobernada por la conciencia despierta. Si el ego toma el control, entonces el cuerpo empieza a degenerarse. No es casualidad que las personas más desconectadas de su esencia sean también las que más dolencias físicas presentan. Y dentro de todas las dolencias posibles, una de las más simbólicas es la fractura ósea, porque representa una ruptura, un quiebre, un conflicto no resuelto. Por eso, cuando alguien se rompe un hueso sin causa aparente, debe preguntarse qué parte de su vida está rota, qué verdad ha sido silenciada, qué decisión fue postergada por miedo o por comodidad. El cuerpo responde a cada acto de nuestra conciencia. Si niegas tu verdad, si reprimes tus emociones, si vives desde la apariencia, tu cuerpo lo manifestará. Y si lo haces por mucho tiempo, los huesos, que son el pilar de tu cuerpo, comenzarán a resentirlo. Pero si vives desde la autenticidad, desde la escucha interior, tus huesos se mantendrán firmes, sólidos, resistentes al tiempo, al impacto y a la adversidad. La Biblia dice que ni uno de sus huesos fue quebrado. Esta frase, más allá de su contexto histórico o religioso, encierra una enseñanza oculta. Nos habla de un estado de completitud, de coherencia total, donde el cuerpo físico refleja la perfección interna. El mensaje no es solo sobre Cristo, sino sobre lo que representa el Cristo interno en cada ser humano. Cuando ese principio crístico despierta en nosotros, nos volvemos invulnerables en muchos niveles, incluyendo el físico. Y si esto parece difícil de creer, observa los casos documentados de personas que han sobrevivido a accidentes imposibles, a impactos que deberían haber destruido su cuerpo. No es magia, es alineación. El cuerpo no se rompe cuando el alma está entera. Esa es la clave, y está al alcance de todos. No importa cuántas veces hayas sentido que tu vida estaba en pedazos, siempre puedes empezar de nuevo. Siempre puedes unir tus fragmentos y convertirte en una estructura sólida desde adentro hacia afuera. Comenta si alguna vez sentiste que tu fuerza interior te protegió en momentos clave. Queremos saber de ti, porque cada experiencia cuenta, cada testimonio es una luz que puede ayudar a otros a despertar.
Si estás aquí, no es por casualidad. Estás listo para recordar el verdadero poder que habita en tus huesos, en tu energía y en tu alma. Existen personas que, incluso en circunstancias extremas, jamás han sufrido una fractura ósea. Y este fenómeno, lejos de ser solo una casualidad o una bendición genética, puede entenderse desde una perspectiva espiritual profunda. En las enseñanzas gnósticas, se ha explicado que los huesos representan la estructura energética más sólida del cuerpo humano. Cuando una persona mantiene un vínculo constante con la fuerza divina que habita en su interior, su campo magnético se fortalece al punto de crear una especie de escudo protector. Esta energía, que muchas veces pasa desapercibida, es la responsable de mantener la integridad del cuerpo físico en perfecta armonía. En términos bíblicos, el mensaje se vuelve aún más poderoso. El texto dice literalmente que ni uno solo de sus huesos sería quebrado, refiriéndose a Mesías. Esta afirmación no solo busca narrar un hecho puntual, sino transmitirnos una clave del despertar espiritual. La no ruptura de los huesos representa la máxima expresión de alineación con lo divino. Significa que cuando el ser humano trasciende el ego, cuando vive en coherencia con su misión espiritual, se convierte en una expresión viva de esa fuerza crística que no puede ser dañada por el caos del mundo externo. Muchas culturas ancestrales también creían que los huesos eran los guardianes de la sabiduría. En ellos residían no solo los recuerdos de esta vida, sino de las anteriores. Al mantenerlos íntegros, también se conservaba la conexión con el linaje espiritual. Esta idea, aunque parezca mística, tiene un eco profundo en las experiencias reales de personas que, pese a accidentes, impactos o enfermedades, han salido ilesas. El denominador común entre ellas suele ser una vida de disciplina energética, pensamientos limpios, actos de amor y una fe inquebrantable en algo superior. Desde la visión esotérica de Samael Aun Weor, el cuerpo humano es un templo, y los huesos son sus columnas. Si esas columnas están firmes, el templo resiste cualquier tormenta. Pero si permites que los miedos, las dudas o los vicios destruyan tu interior, las columnas se debilitan y la estructura puede colapsar. La ruptura de un hueso no es solamente un evento físico. Puede ser la manifestación de una ruptura mucho más profunda, con tu propósito, con tu ser, con tu verdad más esencial. También es cierto que hay personas que llevan vidas aparentemente normales y aún así nunca se han roto un solo hueso. Y esto puede deberse a hábitos internos invisibles para la mayoría. Una mente enfocada, una intención clara, la capacidad de perdonar, la práctica del silencio interior, la gratitud constante. Todos estos elementos crean una vibración elevada que recubre al cuerpo de una protección natural. No se trata de evitar el dolor, sino de vivir de tal forma que incluso en medio de la dificultad, tu estructura permanezca intacta. Y quizás el mensaje más poderoso está en lo invisible, porque no puedes ver tu campo energético, pero puedes sentir cuando algo en ti está alineado, cuando actúas con justicia, cuando hablas con verdad, cuando piensas con claridad, tus huesos responden, te sostienen, te protegen, y se mantienen firmes porque saben que tú también lo estás. El cuerpo espiritual y el cuerpo físico no están separados. Se reflejan mutuamente. Lo que ocurre en tu interior se manifiesta tarde o temprano en tu cuerpo. Así que si buscas protección, empieza por dentro. Empieza por revisar en qué momento perdiste tu eje, en qué decisión te traicionaste, en qué pensamiento te desconectaste de la luz. Restablece ese vínculo y verás cómo tu cuerpo empieza a responder. No desde la resistencia, sino desde la integridad profunda. Aquella que no necesita explicación, porque simplemente se siente. Si estás listo para vivir desde esa fortaleza interior, ya estás más cerca de que tus huesos nunca se quiebren. Cuando analizamos los textos sagrados con una mirada profunda y simbólica, descubrimos que cada palabra contiene una energía que trasciende lo literal.
La frase bíblica que afirma que ni uno solo de sus huesos será quebrado no es simplemente una referencia profética o una anécdota religiosa, sino una enseñanza espiritual cargada de poder y sabiduría. El cuerpo humano es una manifestación tangible del alma, y sus componentes físicos, como los huesos, reflejan nuestro estado interior. Cuando una persona ha encontrado su centro, su propósito, su eje espiritual, esa armonía interna se proyecta hacia el cuerpo físico como una fortaleza natural, una protección divina que actúa en silencio. El hueso, en su esencia más pura, es un símbolo de firmeza, de estructura y permanencia. Representa el soporte que nos mantiene erguidos frente a la vida. Por eso, que permanezcan intactos no es una casualidad, es una señal. Es el reflejo de una vida que ha sido construida con fundamentos sólidos, no sobre las arenas movedizas del ego y el deseo superficial. Hay personas que jamás han sufrido una fractura física, no por suerte, sino por vibración. Porque viven desde un estado de conciencia donde el desorden emocional, la desconexión espiritual y el caos mental no tienen cabida. Y es precisamente esa vibración, esa coherencia interna, la que impide que las estructuras más profundas de su cuerpo se quiebren. Samael Aung nos enseñó que todo lo visible es reflejo de lo invisible. Si tu vida externa está llena de conflictos, rupturas, desequilibrios, eso es un eco de tu mundo interior. Pero si logras cultivar dentro de ti un espacio sagrado, en calma, en verdad y en conexión con lo divino, entonces esa fuerza se materializa en tu cuerpo como salud, fortaleza y protección. No se trata de evitar las pruebas, sino de saber atravesarlas sin romperse por dentro ni por fuera, de mantener la integridad incluso en medio de la tormenta. La energía que recorre tu cuerpo puede fortalecerte o debilitarte y está directamente influenciada por tus pensamientos, emociones y acciones. Cuando cuidas tus pensamientos como si fueran semillas sagradas, cuando eliges palabras que sanan en lugar de herir, y cuando actúas en coherencia con tus valores más elevados, todo tu sistema responde. Tus células vibran diferente, tu aura se expande, tus huesos se fortalecen, porque todo en el universo responde a la ley de vibración, y tú no eres la excepción. La invitación es a mirar más allá del cuerpo físico, a entender que el alma necesita una estructura fuerte para poder manifestarse plenamente, que tu espíritu no puede brillar si vive en un cuerpo que está desconectado de la verdad. Cultiva tu interior como se cultiva un templo, con devoción, con cuidado, con silencio y con presencia. Y si logras eso, verás como poco a poco tu vida comienza a reflejar esa integridad en todos los aspectos, incluso en tu salud física. Recuerda siempre que los huesos no se quiebran cuando están sostenidos por una fuerza invisible más grande que el miedo. Y esa fuerza, esa presencia divina que habita en lo más profundo de ti, solo puede despertar si tú decides escucharla, alimentarla y honrarla. Porque al final, no se trata de si te rompes o no, sino de quién eres tú cuando la vida te pone a prueba. Si tu esencia permanece intacta, si tu espíritu no se rinde, entonces tus huesos seguirán firmes. Y en ese acto silencioso, habrás entendido el verdadero significado de la promesa bíblica. Gracias por llegar hasta el final de este video. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que algo dentro de ti se encendió, entonces te invito a formar parte activa de esta comunidad. Suscríbete al canal para no perderte más contenidos como este. Dale like si esta información aportó luz a tu camino. Sobre todo, comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Pero antes de irte, déjanos un comentario con la frase: "Mi espíritu es más fuerte que cualquier prueba". Leer tus palabras nos permite saber que estás aquí, creciendo con nosotros, despertando con cada reflexión. Tu presencia es importante. Tu energía transforma este espacio y juntos podemos elevar el nivel de conciencia. Activa la campanita. Hazte miembro si quieres apoyar el canal y seguir recibiendo contenido poderoso. Recuerda que cada paso hacia tu verdad es un paso hacia tu libertad. Nos vemos en el próximo video.